La víspera de Navidad, escuché a mi madre decirle a mi hija que no era de la familia y no podía venir al viaje que yo pagué. Con el corazón roto, la sexta susurrar entiendo. Antes del amanecer, la llevé al aeropuerto, cancelé todo y dejé una nota. El grito de Brittany estalló a través de mi teléfono tan fuerte que un hombre en la puerta C12 se giró para mirar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Eran las 6:11 de la víspera de Navidad. Mi hija de 17 años, Chloe, dormía contra mi hombro, todavía con el suéter rojo que había empacado para las fotos familiares a las que mi madre nunca tuvo la intención de dejarla unirse. En mi pantalla había 38 llamadas perdidas, 5 confirmaciones de aerolínea canceladas y un último mensaje de mi hermana, ¿dónde está Chloe? Miré por la ventana de la terminal las luces de la pista brillando bajo la nieve. Menos de 6 horas antes, había escuchado a mi madre decirle a mi hija, ya eres lo suficientemente mayor para quedarte sola en casa, ¿verdad? Queremos que este viaje sea solo para la verdadera familia. Así que, antes del amanecer, cancelé cada boleto, cada habitación y cada traslado al aeropuerto que había pagado. Luego dejé una carta en la encimera de la cocina de mi madre y llevé a mi chica al aeropuerto. La voz de mi madre, Eleanor, reemplazó a la de Brittany. Olivia, escúchame, Chloe abrió la caja 14. Ese fue el primer momento en que entendí que no estaban en pánico por unas vacaciones arruinadas. Apreté mi brazo alrededor de mi hija. No, dije, y tampoco iniciará sesión en la funeraria a las 9. La línea se quedó en silencio. No era un silencio de enojo o confusión, era miedo. Entonces Brittany susurró algo que repetiría durante meses, ese lote tenía que cerrarse a tiempo. En ese momento, pensé que solo había alejado a mi hija de personas que no la consideraban familia. No sabía que acababa de destruir su coartada y no tenía idea de que una vez habían usado el mismo plan contra mi padre. Quédate conmigo para ver lo que mi madre realmente había planeado para Chloe y suscríbete al canal para más historias sobre traiciones silenciosas, secretos familiares enterrados y el momento en que una madre finalmente dice basta. 3 meses antes, había creído que un viaje de Navidad podría arreglar lo que años de domingos ordinarios no habían logrado. Chloe se graduaría de la escuela secundaria en primavera, pronto habría solicitudes universitarias, dormitorios, trabajos de medio tiempo y todas las pequeñas distancias que llegan cuando un hijo comienza a construir su propia vida. Quería un buen recuerdo antes de que eso sucediera, no un retrato familiar perfecto o una tarjeta navideña escenificada, solo 7 días en los que mi hija no tuviera que preguntarse si pertenecía. El viaje era a San Diego. Había ahorrado durante casi 2 años y pagado poco menos de $20,000 por 5 boletos de avión, 2 habitaciones de hotel, una suite para mi madre, Eleanor, y Richard, y un traslado al aeropuerto lo suficientemente grande para todo nuestro equipaje. Se suponía que los viajeros serían mi madre, Eleanor, mi padrastro, Richard, mi media hermana, Brittany, Chloe y yo. Nunca anuncié lo que costó. No quería gratitud medida en dólares, quería desayunar juntos sin que alguien revisara la cuenta, fotografías en las que Chloe no estuviera colocada al borde y una Navidad en la que mi madre mirara a mi hija de la misma manera en que miraba a Brittany. En mi familia, siempre había sido la persona que hacía que las cosas funcionaran. Cuando mi madre necesitaba cambiar una reserva, me llamaba. Cuando Brittany olvidaba una fecha límite, yo me encargaba. Reservaba restaurantes, pagaba depósitos, comparaba vuelos, confirmaba el coche del aeropuerto y hacía planes de respaldo para retrasos por el clima. Eleanor a menudo llamaba a Brittany nuestra chica con una calidez que hacía que la palabra sonara como un título. A mí me llamaba Olivia, generalmente cuando había algo que resolver. La diferencia rara vez era lo suficientemente dramática como para confrontarla, vivía en detalles lo suficientemente pequeños como para que todos los demás los desestimaran. El pasillo en la casa de Eleanor tenía años de fotografías de la familia Whitmore, pero Chloe no aparecía en ninguna de ellas. Había fotos de Brittany en graduaciones, cumpleaños, cenas de caridad y eventos de la compañía, incluso la fotografía de los empleados de Whitmore Memorial Services incluía a los internos de verano, excepto a Chloe. Ese verano, Chloe había trabajado allí como asistente temporal de archivo. Escaneaba contratos antiguos, nombraba archivos electrónicos y organizaba lotes de documentos. No tenía acceso a registros bancarios, pagos o cuentas de clientes. Su trabajo terminó en agosto y había estado orgullosa de cada cheque de pago.
Cuando una vez pregunté por qué no estaba en la foto del personal, Eleanor dijo que el fotógrafo había llegado después de que Chloe se fue por el día. Chloe me dijo que no importaba, lo decía demasiado a menudo. El 23 de diciembre, todos nos reunimos en la casa de Eleanor porque nuestro coche del aeropuerto estaba programado antes del amanecer. Las maletas abarrotaban la entrada. Brittany había empacado suficiente ropa para un mes y se quejó de que la suite del hotel debería haber tenido un segundo balcón. Richard revisaba el clima cada 20 minutos. Eleanor se movía por las habitaciones con un portapapeles, sonriendo como si ella misma lo hubiera organizado todo. Chloe llevaba el suéter rojo que había comprado para las fotos familiares. Había pasado una hora envolviendo pequeños regalos para todos, aunque Brittany nos había dicho que no trajéramos regalos porque el viaje ya era caro. Mi hija estaba emocionada, pero a medida que avanzaba la noche, se volvió más callada. Pensé que estaba nerviosa por volar o preocupada por haber olvidado algo. Después de la cena, Brittany se apoyó en la isla de la cocina y preguntó a Chloe, ¿todavía recuerdas tu contraseña de archivo? Chloe levantó la vista de su taza. Mi cuenta expiró cuando terminó el trabajo de verano. La reactivé, dijo Brittany, hay una cosita que puedes terminar después de las vacaciones. Dejé de doblar los itinerarios impresos. ¿Por qué necesitaría trabajar después de las vacaciones? Brittany agitó una mano. No es nada, solo limpieza antes de fin de año. 10 minutos, quizás. Luego le preguntó a Richard sobre el estacionamiento del aeropuerto y la conversación siguió antes de que pudiera preguntar algo más. Chloe miró fijamente su chocolate caliente. Cuando la miré a los ojos, sonrió demasiado rápido y dijo que estaba cansada. A las 11, todos se habían ido arriba. Chloe y yo compartíamos la habitación de invitados. Su maleta estaba abierta al lado de la mía, pero había dejado de revisarla. Le pregunté si estaba bien. Dijo que solo estaba pensando en la escuela y se volvió hacia la pared. En algún momento después de la medianoche, me desperté con la garganta seca y bajé a buscar agua. Las luces de la cocina estaban apagadas, pero una estrecha franja de luz brillaba debajo de la puerta del cuarto de lavado. Escuché a mi madre hablando con la voz suave que usaba cuando ya había decidido lo que alguien más haría. Ya eres lo suficientemente mayor para quedarte sola en casa, ¿verdad? Me detuve en el pasillo oscuro. Chloe no respondió lo suficientemente fuerte como para que yo la oyera. Mi madre continuó, queremos que este viaje sea solo para la verdadera familia, ¿entiendes? Richard ha estado deseando que su familia esté junta. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso vacío. No molestes a tu madre, dijo Eleanor, ha gastado demasiado dinero para cancelar ahora. Por un segundo aturdido, no pude moverme. Mi madre no solo estaba excluyendo a mi hija, estaba usando mi dinero como el candado en la puerta, contando con el costo del viaje para mantenerme obediente después de que me enterara. Luego Eleanor bajó la voz, mañana por la mañana harás el pequeño trabajo que Brittany te dejó, entonces nadie podrá decir que te abandonamos. Me quedé fuera de esa puerta y entendí que dejar a Chloe atrás no era solo sobre a quien mi madre consideraba familia. No abrí la puerta del cuarto de lavado. Cada instinto en mí quería entrar, tomar a Chloe de la mano y exigir que mi madre repitiera esas palabras mirándome. Pero si Eleanor supiera que la había oído, comenzaría a explicarse antes de que yo entendiera qué más estaba ocultando. Suavizaría su voz, cambiaría el significado de lo que había dicho y haría que Chloe se sintiera culpable por causar un malentendido. Regresé a la habitación de invitados y coloqué el vaso vacío junto a la cama. Mis manos temblaban, así que las doblé debajo de la manta y esperé. Unos minutos más tarde, Chloe entró sin encender la luz del techo. Cerró la puerta silenciosamente y se paró junto a su maleta. El suéter rojo que había elegido para las fotografías estaba doblado encima. Lo levantó, lo sostuvo por un momento y luego lo volvió a colocar en la cómoda. Observé cómo se quitaba un vestido, su traje de baño y las sandalias nuevas que habíamos comprado para el viaje. Intentaba desempacar sin hacer suficiente ruido para despertarme. «Chloe», dije suavemente. Sus hombros se tensaron. Se volvió hacia mí con una expresión que ya estaba preparada para tranquilizarme. Pensé que estabas dormida. Me desperté por un poco de agua. Ella asintió y miró el vestido en sus manos.
Decidí que realmente no necesito esto. Me senté, pero no pregunté si Eleanor la había excluido. No quería que Chloe defendiera a nadie ni repitiera palabras que no estaba lista para decir. Ven a sentarte conmigo. Dobló el vestido 2 veces, aunque ya estaba doblado, luego se dejó caer en el borde de la cama. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. ¿Te pidió la abuela que te quedaras aquí mañana?, pregunté. La cara de Chloe cambió, la sonrisa cuidadosa desapareció y apretó los labios como si hubiera estado conteniendo la verdad detrás de ellos. Por favor, no canceles el viaje, dijo. Dirán que arruiné la Navidad. Las palabras dolieron más que las de mi madre. Chloe no preguntaba si merecía ir, ya se estaba preparando para aceptar la culpa por ser dejada atrás. No arruinaste nada. La abuela dijo que trabajaste demasiado para perder el dinero. Dijo que todos lo han estado esperando durante meses. ¿Tú también? Chloe miró su maleta medio vacía. Está bien, tengo 17. Puedo quedarme sola por unos días. ¿Unos días?, dijo. Richard quiere tiempo con su familia antes de que las cosas se pongan ocupadas en la funeraria de nuevo. No quiero que sea incómodo. Me acerqué, pero resistí la tentación de decirle que había oído cada palabra. Quería que hablara sin sentir que estaba confirmando una acusación. ¿Qué te pidió exactamente que hicieras? Chloe frotó su pulgar a lo largo de la costura de la manta. Dijo que podía quedarme aquí. Hay comida en el congelador y dejó dinero en efectivo en el cajón de la cocina. Mañana por la mañana tengo que ir a la funeraria por unos minutos. Mañana es Nochebuena. Lo sé. Brittany dijo que es solo un lote de archivo que necesitan terminar antes de fin de año. ¿Qué clase de lote de archivo? No lo sé. Dijo que todo ya estaría preparado. Solo tengo que escanear los documentos y cerrar el lote. Chloe se deslizó de la cama y cruzó al abrigo que había colgado de una silla. De un bolsillo sacó una tarjeta de plástico blanca unida a un cordón azul. El frente mostraba el logotipo de Whitmore Memorial Services, la fotografía escolar de Chloe y el título Asistente de Archivista Temporal. Su credencial de verano había sido verde, recordaba, porque la había usado con orgullo durante su primera semana de trabajo. Esta era nueva. ¿Cuándo conseguiste esto? La abuela me la dio esta noche. Volví la tarjeta, una pequeña etiqueta impresa mostraba su periodo de validez, del 24 al 26 de diciembre. La credencial no había sido reactivada para fin de año, había sido creada para los días exactos en que el resto de la familia esperaba estar en California. Chloe sacó 3 artículos más de su abrigo. El primero era una llave de bronce marcada entrada trasera del personal. El segundo era un sobresellado con su nombre escrito en el frente con la letra de Brittany. El tercero era una hoja de papel doblada. La abuela dijo que no perdiera nada de eso. Dijo que la llave me dejaría entrar si las puertas principales estaban cerradas. Abrí el sobre con cuidado, dentro había un nombre de usuario y una contraseña temporales. El nombre de usuario no era el que Chloe había usado durante el verano, decía Spark Archive 2. Brittany te explicó por qué creó otra cuenta. Dijo que la antigua no podía restaurarse. Desdoblé la hoja de instrucciones. Los pasos estaban escritos en una fuente sencilla con varias líneas resaltadas en amarillo: llegar antes de las 8 de la mañana, entrar por la puerta trasera del personal. Usar el escáner 3 en la sala de registros inferior. Subir todos los documentos de la caja 14. Seleccionar, finalizar lote de archivo. No llamar a menos que la pantalla se ponga roja. ¿Por qué tiene que pasar esto exactamente a las 9 de la mañana? Pregunté. Chloe negó con la cabeza. Brittany dijo que el sistema tiene que cerrar el lote antes de fin de año. Le pregunté por qué no podía hacerlo la semana que viene, pero dijo que la fecha límite era automática. Quedan 7 días en el año. Lo sé. ¿Alguna vez finalizaste lotes durante el verano? A veces, pero solo lotes de archivo regulares. Escaneaba los archivos, comprobaba el número de páginas y hacía clic en «a completar». ¿Eso liberaba algo? Su ceño se frunció. ¿A qué te refieres? Enviaba los archivos a algún lugar,
¿Cambiaba una cuenta o aprobaba algo? No, al menos no lo creo. Miré de nuevo la credencial temporal, la nueva cuenta y la llave de un edificio cerrado. A Chloe se le había instruido que entrara sola en Nochebuena, usara un escáner específico y completara un proceso a una hora exacta. Nada de eso coincidía con la limpieza inofensiva que Brittany había descrito en la cocina. ¿Dónde está la caja 14 ahora? Chloe señaló hacia la puerta debajo del mostrador en el cuarto de lavado. La abuela dijo que Brittany la dejó allí para que yo pudiera llevármela por la mañana. Le dije a Chloe que se quedara en la habitación mientras yo bajaba. Me cogió la muñeca antes de que pudiera irme. Mamá, por favor, no confrontes a la abuela. No voy a confrontar a nadie. Ella dirá que malinterpreté. El agarre de Chloe se aflojó. El alivio cruzó su rostro, pero fue seguido casi de inmediato por el miedo. Había esperado ser interrogada antes de ser creída. El cuarto de lavado estaba vacío cuando regresé. Debajo del mostrador había una caja gris de registros asegurada con 2 bandas de plástico. Caja 14 había sido escrito en la tapa con un marcador negro. No corté las bandas ni levanté la tapa. Una estrecha rendija a lo largo de un lado exponía los bordes superiores de varias carpetas. Me agaché y usé la luz de mi teléfono. Sin tocar el contenido, las pestañas visibles llevaban nombres que reconocí de Cedar Lee, Harold Benson, June Wayace, Martini y Liz Harlen. Todos ellos habían sido clientes de Whitmore Memorial Services. Al menos 2 habían muerto años antes. Fotografié la caja por todos lados, luego volví arriba con la credencial, la llave, el sobre y la hoja de instrucciones. Tomé fotos claras de cada artículo y las subí a mi cuenta privada en la nube. Luego reenvié las imágenes a Laura Miller, una vieja amiga de la universidad que practicaba derecho de protección al consumidor. Mi mensaje contenía solo 6 palabras: llámame cuando te despiertes. ¿Urgente? El teléfono de Chloe vibró en el colchón. Un mensaje de Brittany apareció en la pantalla: no llegues tarde mañana. Antes de que Chloe pudiera responder, llegó otro mensaje: y no abras la caja antes de las 9. Fotografié ambos mensajes y le dije a Chloe que no respondiera. No probé la contraseña temporal y no busqué los nombres de los clientes en línea. Lo que sea que Brittany y Eleanor hubieran arreglado, no les daría motivos para afirmar que Chloe o yo habíamos accedido a algo incorrectamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Chloe. Miré su ropa sin desempacar, luego el suéter rojo que había doblado porque mi madre la había convencido de que no habría lugar para ella en las fotografías. Primero, te saco de esta casa, dije. Luego, averiguaremos por qué te necesitaban dentro de ese edificio. Leí la hoja de instrucciones una última vez. En la parte inferior, debajo de los pasos que ya había visto, había una frase impresa en negrita y mayúsculas: cerrar lote 14 exactamente a las 9 de la mañana, no abandone el edificio hasta que se confirme la liberación. Leí la instrucción final 3 veces: cerrar el lote 14 exactamente a las 9, no irse hasta que se confirme la liberación. Lo que significara liberación, no sonaba como un archivo ordinario y no pertenecía a las manos de una joven de 17 años cuyo trabajo había terminado 4 meses antes. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada. Llamé a Laura Miller. Respondió al 5.º timbrazo con la voz tensa de alguien sacado de un sueño profundo. Olivia, ¿qué pasó? Le conté solo lo que sabía. Mi madre había excluido a Chloe del viaje, Brittany había reactivado una cuenta de trabajo, emitido una nueva credencial válida por 3 días e instruido a Chloe para que entrara a una funeraria cerrada en Nochebuena para procesar la caja 14 exactamente a las 9. Le envié a Laura las fotografías mientras hablábamos. Su voz cambió tan pronto como vio la hoja de instrucciones. No abras esa caja. No uses el nombre de usuario o la contraseña. No pruebes la credencial y no borres nada que Brittany envió. Ya lo fotografié todo. Bien. Mantén los mensajes originales en el teléfono de Chloe. Envíame capturas de pantalla, pero no respondas. Estoy descargando copias ahora. Miré al otro lado de la habitación. Chloe estaba sentada en la cama con ambas manos alrededor de las rodillas, mirando mi cara en busca de señales de que había hecho algo mal. Laura, ¿estoy reaccionando exageradamente? Escuchaste a tu madre decirle a tu hija que no era de la familia.
Eso solo es suficiente para sacarla de esa casa. El resto significa que deberías hacerlo antes de que alguien sepa que estás despierta. Laura no pudo decirme que contenía la caja 14 y se negó a adivinar. Dijo que la palabra liberación podría ser inofensiva, pero el momento, las credenciales temporales y la insistencia en que Chloe trabajara sola eran lo suficientemente graves como para preservar. Me pidió que le enviara todas las confirmaciones que demostraban que yo misma había reservado el viaje. Fue entonces cuando entendí lo que tenía que hacer. Los 5 boletos de avión habían sido comprados a través de mi cuenta y cargados a mi tarjeta. La reserva del hotel también estaba a mi nombre. Había reservado 2 habitaciones estándar y una suite porque Eleanor se había quejado de que Richard necesitaba más espacio. Había reservado una furgoneta privada del aeropuerto para que nadie tuviera que lidiar con el equipaje en la nieve. Abrí la aplicación de la aerolínea. Mi pulgar se cernió sobre el botón de cancelación. $20,000 representaban 2 años de decirme no a mí misma. Fueron fines de semana perdidos, un coche viejo, almuerzos empacados antes del amanecer y los turnos extra que había tomado cuando un supervisor se fue de baja. Incluso con seguro de viaje, perdería parte del dinero y recibiría gran parte del resto como créditos en lugar de efectivo. Por un momento, escuché la voz de Eleanor diciéndole a Chloe que no me molestara porque había gastado demasiado para cancelar. Ella había calculado mi sacrificio y decidido que me haría obediente. Cancelé los 5 boletos. La confirmación apareció en la pantalla, seguida de la cantidad exacta que había perdido. Me sentí enferma, pero no me detuve. Cancelé las 2 habitaciones de hotel, la suite y el traslado al aeropuerto. Cada cancelación producía otro correo electrónico, cada uno cerraba una puerta que mi familia había asumido que yo pagaría para mantener abierta. Luego busqué 2 asientos en otra aerolínea. Un vuelo a San Diego salía antes que el nuestro original. La tarifa era más alta, los asientos estaban cerca de la parte trasera y tendríamos una conexión, pero lo reservé antes de poder reconsiderarlo. Chloe miró los nuevos pases de abordar en mi teléfono. ¿Cancelaste los suyos? Cancelé el viaje que pagué. Me van a culpar. No estoy cancelando por tu culpa. Me senté a su lado y me aseguré de que me mirara. Estoy cancelando porque nadie puede usar mi dinero para dejarte atrás. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. ¿Y si lo de la funeraria es solo papeleo? Entonces pueden hacerlo ellos mismos. ¿Y si la abuela nunca nos vuelve a hablar? La pregunta no era dramática, Chloe la hizo en voz baja, como si estuviera calculando el precio de ser protegida. Espero que tome una mejor decisión, dije. Pero no te dejaré aquí para facilitarle amarme. Empacamos solo lo que pudimos llevar. Dejé las maletas grandes cerradas porque abrir puertas y arrastrar equipaje por la casa podría despertar a alguien. Chloe se puso el suéter rojo de nuevo. Coloqué la credencial, la llave, el sobre de la contraseña y la hoja de instrucciones juntos en el escritorio de la habitación de invitados después de fotografiarlos de nuevo. La caja 14 permaneció sellada debajo del mostrador del cuarto de lavado. Antes de irnos, me paré en la cocina de Eleanor y escribí una carta en la parte posterior del itinerario impreso que había pasado semanas perfeccionando. Chloe no se quedará. No abrirá la caja 14, no usará la cuenta creada a su nombre ni entrará a la funeraria a las 9. Fotografié todo lo que le diste y las copias ahora están fuera de esta familia. Cada boleto, habitación y traslado al aeropuerto que pagué ha sido cancelado. Dijiste que este viaje era solo para la verdadera familia. Finalmente entendí lo que eso significaba. Dejé la carta en el centro del mostrador donde Eleanor guardaba su portapapeles. La casa estaba en silencio cuando salimos. La nieve había cubierto el camino de entrada con una fina capa blanca y nuestras huellas fueron las primeras marcas en ella. Chloe miró hacia atrás una vez antes de subir al coche. Yo no lo hice. Llegamos a Minneapolis-Saint Paul mientras el cielo aún estaba negro. En seguridad, Chloe seguía revisando su teléfono aunque nadie había llamado todavía. Sabía que ese silencio terminaría en el momento en que Eleanor entrara a la cocina. Sucedió a las 5:47. Mi teléfono vibró mientras caminábamos hacia la puerta C12. Eleanor llamó primero, luego Richard, luego Brittany. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz.
Los mensajes llegaron tan rápido que la pantalla apenas dejaba de moverse. Brittany escribió que la aerolínea había cometido un error. Richard pidió los nuevos números de confirmación. Eleanor me ordenó que respondiera de inmediato. Ninguno de ellos preguntó si Chloe estaba a salvo. A las 6:30, Brittany envió un mensaje en mayúsculas: ¿Dónde está Chloe? Para cuando nos sentamos en la puerta, tenía 38 llamadas perdidas. Chloe se apoyó en mi hombro, agotada. Silencié el teléfono, pero continué guardando cada mensaje de voz en una carpeta separada, como Laura me había instruido. Brittany volvió a llamar. Esta vez respondí. Su grito fue tan fuerte que un hombre al otro lado del pasillo levantó la vista de su café. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Bajé el volumen y mantuve mi voz firme. Le dijiste a mi hija que no era parte de esa familia. Eso no es lo que mamá quiso decir. Podemos discutir esto más tarde. Envíame la información de la aerolínea ahora. Las reservas están canceladas. No tenías derecho. Las pagué. Brittany comenzó a hablar por encima de mí, acusándome de humillar a Richard y de hacer perder el tiempo a todos. Detrás de ella, oía a Eleanor exigiendo el teléfono. Cuando mi madre se puso al teléfono, no preguntó por los boletos, el hotel o el dinero. Olivia, escúchame, Chloe abrió la caja 14. No. Tú no. Su respiración cambió. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste? Brittany dijo algo demasiado bajo para que yo lo oyera. Eleanor cubrió el auricular, pero no completamente. Sus voces se volvieron agudas y apresuradas. Entonces el susurro de Brittany se escuchó claramente: ese lote tenía que cerrarse a las 9. Miré a Chloe, sus ojos estaban abiertos ahora. ¿Qué pasa a las 9?, pregunté. Ninguna de las dos respondió. Eleanor se recuperó primero. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Trae a Chloe de vuelta antes de que esto empeore. La amenaza en su voz estaba envuelta en la misma calma que había usado en el cuarto de lavado. Sentí el viejo reflejo de explicarme, de persuadirla de que yo era razonable, pero no quedaba nada que discutir. No contacten a Chloe directamente, dije. Laura Miller tiene copias de todo. Terminé la llamada y guardé la grabación. Durante varios minutos, me pregunté si me había movido demasiado rápido. Quizás liberación se refería a páginas archivadas. Quizás las rígidas instrucciones provenían de un sistema informático obsoleto. Quizás había destruido la Navidad por la crueldad de mi madre y un procedimiento de oficina que no entendía. El teléfono de Chloe sonó. Abrió la notificación y me la entregó sin hablar. El mensaje había sido enviado automáticamente desde el sistema de Whitmore Memorial Services a la cuenta de trabajo temporal que Brittany había creado. El asunto decía fallo en el proceso del sistema. Debajo, en negrita, estaban las palabras que terminaron con todas mis dudas: lote 14 no se pudo cerrar. Liberación de reembolso prepago suspendida. No solo había cancelado unas vacaciones. Una vez que abordamos, el ruido cesó. Por primera vez desde que salimos de casa de mi madre, nadie podía localizarnos. Las luces de la cabina se atenuaron, los motores rugieron bajo nuestros pies y Minneapolis desapareció bajo una capa de nubes. Mi teléfono estaba en modo avión, pero la pantalla aún mostraba la evidencia de la mañana: llamadas perdidas, mensajes de voz guardados, avisos de cancelación y el mensaje automatizado de Whitmore Memorial Services: lote 14 no se pudo cerrar. Liberación de reembolso prepago suspendida. Chloe se sentó a mi lado con las manos metidas debajo de los muslos. Había leído el mensaje varias veces, pero no había preguntado qué significaba. Sospeché que tenía miedo de que la respuesta de alguna manera hiciera que todo fuera su culpa. Volví el teléfono boca abajo. No liberaste nada. Pero se suponía que debía hacerlo. Se suponía que debías seguir instrucciones en las que no tenías motivos para desconfiar. Miró hacia la ventana. ¿Alguien creería eso? Quería prometerle que sí. En cambio, le dije la verdad: nos aseguraremos de que tengan más que nuestra palabra. El vuelo me dio demasiado tiempo para pensar. Volví a los mismos detalles: la credencial de 3 días,
la hora exacta, el edificio cerrado y el pánico de Brittany cuando la credencial falló. Nada de eso parecía accidental, pero aún no entendía que era un reembolso prepago o por qué una funeraria necesitaría que Chloe liberara uno en Nochebuena. Cuando aterrizamos en San Diego, el sol de la tarde se sintió extraño contra el frío miedo que había traído de Minnesota. Las familias se movían por la terminal con ropa de vacaciones, niños arrastrando animales de peluche detrás de ellos, mientras Chloe y yo permanecíamos cerca de la recogida de equipaje con solo 2 maletas de mano y sin idea de si pasaríamos la noche en un hotel o nos daríamos la vuelta y volaríamos a casa. Laura llamó antes de que yo pudiera contactarla. Hablé con alguien del Estado, dijo. Los contratos prepago son arreglos funerarios que los clientes pagan por adelantado. Se supone que el dinero está protegido hasta que se presten los servicios o el contrato se cancele legalmente. Entonces, una liberación de reembolso devuelve el dinero al cliente en una cancelación legítima. Sí, pero no debe ser procesado por un asistente de archivo temporal y no debe requerir que una joven de 17 años entre sola a un edificio cerrado. Laura había reenviado la información a Sarah Jenkins, una examinadora de cumplimiento que supervisaba los fondos funerarios prepago. Me advirtió que Sarah no haría acusaciones basándose solo en fotografías y mensajes de voz. Haría preguntas específicas, verificaría el sistema y determinaría si había suficiente razón para intervenir. Antes de las 9 en Minnesota, Sarah llamó 11 minutos después. Su voz era tranquila y precisa. No le estoy diciendo que ha ocurrido un crimen, comenzó. Estoy tratando de determinar si los fondos están en riesgo y si las credenciales de un menor están siendo utilizadas fuera de su alcance autorizado. Me pidió que le enviara la hoja de instrucciones, los mensajes de Brittany, el correo electrónico de error automatizado y la prueba de cuando terminó el empleo de verano de Chloe. También quería saber exactamente qué se le había permitido hacer a Chloe mientras estaba empleada. Chloe respondió la mayor parte de eso ella misma. Durante el verano había escaneado contratos en papel, verificado el recuento de páginas y asignado nombres de archivo de una lista proporcionada por Brittany. Su cuenta le había permitido cargar documentos y marcar una carpeta de archivo como completa. Nunca le había permitido aprobar pagos, alterar saldos de clientes o liberar dinero. Sarah preguntó si algo inusual había sucedido durante esos meses. Chloe dudó. No sé qué cuenta como inusual. Cualquier cosa que Brittany te dijera que no cuestionaras, dijo Sarah. Chloe me miró antes de continuar. Recordó formularios de cancelación que tenían líneas de firma en blanco. Brittany a veces le daba una página firmada por separado y le decía que la adjuntara a un documento diferente antes de escanear. En varias ocasiones, a Chloe se le había instruido que renombrara un archivo nuevo para que coincidiera con el número de un contrato antiguo ya en el archivo. Le pregunté si eso reemplazaría el primer archivo. Chloe dijo, Brittany me dijo que el antiguo estaba mal y que no me preocupara por eso. ¿Leíste los formularios? No realmente, dijo. Eran papeleo para personas que ya estaban muertas. La frase me apretó el estómago. Recordé los nombres visibles a través de la rendija en la caja 14. Harold Benson había muerto 6 años antes. El funeral de June Wallace se había celebrado en Whitmore Memorial Services cuando Chloe aún estaba en la escuela intermedia. Martini y Liz Harlen habían fallecido antes de la pandemia. Le di a Sarah los nombres que podía recordar. No reaccionó más allá de pedirme que los deletreara. Luego dijo que se pondría en contacto con el banco de la funeraria y el proveedor del sistema a través de la Autoridad de Inspección del Estado. Podría solicitar una retención temporal sobre la actividad de reembolso inusual mientras verificaba si los contratos habían sido cancelados legalmente. ¿Qué pasa si esto no es nada?, pregunté. Entonces la retención se libera después de la revisión. Por ahora, no contacten a los clientes, no accedan al sistema de la funeraria y no publiquen ninguna acusación. Estuve de acuerdo. Una parte de mí quería llamar a cada familia cuyo nombre había visto y advertirles, pero Laura reforzó la instrucción de Sarah, si los documentos eran legítimos, las acusaciones públicas podrían causar un daño innecesario, si eran fraudulentos. Alertar a la persona equivocada podría hacer que los registros desaparecieran. Nos registramos en un pequeño hotel del aeropuerto en lugar del resort que había reservado originalmente. Chloe se sentó en una cama mientras yo abría mi laptop en el escritorio. Parecía exhausta,
pero cada vez que su teléfono vibraba, sus hombros se tensaban. A las 2:18 de la tarde, hora de California, Sara volvió a llamar. El banco había puesto una retención temporal a 27 solicitudes de reembolso conectadas a Whitmore Memorial Services. Juntas sumaban $347,600. Agarré el borde del escritorio. ¿Estaban todas en la caja 14? El lote digital asociado con el aviso de error contiene 27 solicitudes. Todavía no puedo confirmar el contenido físico de la caja. Explicó lo que mostraban los registros preliminares. La cuenta reactivada de Chloe había sido asignada como el usuario que importaba los documentos. A las 11:32 de la noche anterior, alguien con autoridad administrativa había ampliado los permisos de esa cuenta. La credencial temporal de Chloe estaba programada para ser la única credencial de entrada activa para la planta baja de registros entre las 8:30 y las 10 de la víspera de Navidad. La cámara de seguridad que cubría esa planta también había sido puesta en un horario de mantenimiento para el mismo periodo. Miré a mi hija. Su rostro se había puesto pálido. Si hubiera entrado, dijo, todo habría mostrado que fui yo. Sara la corrigió con cuidado, habría mostrado que tus credenciales y tu credencial fueron utilizadas. Eso no es lo mismo que probar que creaste los documentos o que tenías la intención de liberar fondos. Pero habrían dicho que sí. Ninguna de nosotras respondió porque todas entendimos esa posibilidad. Las llamadas de mi familia continuaron. Richard dejó mensajes pidiéndome que dejara de avergonzar a Eleanor. Mi madre no dijo nada sobre la caja 14, solo que me había vuelto cruel e irracional. Brittany llamó desde un número diferente después de que bloqueé el suyo. Respondí porque Laura me había dicho que preservara las comunicaciones directas. No tienes idea de lo que has hecho, dijo Brittany. 42 personas dependen de esa funeraria. 42 familias podrían perder sus ingresos porque escuchaste una frase y decidiste castigar a todos. Reactivaste la cuenta de Chloe. Fue una limpieza de fin de año. Le diste acceso a un edificio cerrado y le dijiste que liberara reembolsos. Le dije que cerrara un lote de archivo. Estás tergiversando las palabras porque quieres que mamá sufra. Brittany habló rápidamente, pero debajo de la ira escuché miedo. Nunca preguntó si Chloe estaba a salvo, preguntó qué le había enviado a Laura, si había fotografiado la caja y si Sara había contactado al banco. Para entonces, Brittany me parecía menos mi hermana menor mimada y más la persona que había diseñado la trampa. Después de la llamada, le pregunté a Chloe si Brittany alguna vez había hablado con ella sobre los costos de la universidad. Chloe dijo que Brittany le había preguntado cuánto dinero esperaba ahorrar antes de graduarse y si yo podía pagar la matrícula sin préstamos. En ese momento, Chloe había pensado que su tía se estaba interesando en su futuro. Antes de que pudiera decidir lo que eso significaba, Sara nos envió por correo electrónico a Laura y a mí un diagrama de transacción preliminar. Los 27 reembolsos no estaban programados para regresar directamente a los titulares del contrato, fueron redirigidos a través de varias cuentas temporales antes de llegar a una cuenta comercial central. Sara llamó momentos después. Necesito preguntarle sobre el nombre de la entidad receptora, dijo. Abrí el archivo adjunto. En el centro del diagrama había una empresa de la que nunca había oído hablar, Parker Family Consulting LLC. Sara guardó silencio lo suficiente como para que yo lo leyera 2 veces. Luego preguntó, ¿David Peterson era su padre? La empresa había sido abierta con su nombre y número de identificación fiscal casi 20 años antes. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que David Peterson era la razón por la que mi familia había aprendido a desconfiar del nombre Parker. Mi madre contaba la historia tan a menudo que dejó de sonar como una acusación y se convirtió en historia familiar. David había manejado los registros financieros de Whitmore Memorial Services. El dinero desapareció de las cuentas funerarias prepago. Cuando comenzaron las preguntas, él culpó al sistema, humilló a Eleanor frente a la comunidad y se fue de Cedar Ridge en lugar de aceptar la responsabilidad. Según ella, él había elegido el orgullo sobre su hija. Yo tenía 22 años cuando la investigación se hizo pública, lo suficientemente mayor para entender palabras como malversación y mala conducta profesional, pero aún lo suficientemente joven para creer que el padre que se quedaba debía ser el honesto. Eleanor se sentó a mi lado en la mesa de la cocina y me explicó que David había destruido su propia vida.
Dijo que había tratado de protegerme de lo peor. No pedí ver los registros. No lo llamé. En cambio, construí mi vida en torno a demostrar que no era como él. Pagaba cada factura antes de su fecha de vencimiento. Evitaba pedir dinero prestado, incluso cuando habría facilitado las cosas. Guardaba recibos, conciliaba cuentas y devolvía cada favor rápidamente para que nadie pudiera decir que les debía algo. En el trabajo, me convertí en la persona de confianza con los plazos y las decisiones difíciles. En mi familia, me ofrecía pagar porque la generosidad se sentía como evidencia de inocencia. Incluso el viaje de Navidad había sido parte de ese patrón. Pensé que si trabajaba lo suficiente, planificaba con suficiente cuidado y pagaba todo yo misma, nadie podría cuestionar mi lugar en la familia. Ahora, una cuenta comercial con el nombre de mi padre se encontraba en el centro de casi $350,000 en transferencias suspendidas. Sara preguntó si sabía algo sobre Parker Family Consulting. No, dije. Nunca había oído hablar de ella. Su padre tenía un negocio de consultoría. Era contador. A veces trabajaba de forma independiente, pero no sé qué nombres usaba. Sara no me dijo qué creer. Solo dijo que la empresa había sido registrada en 2007, poco antes del escándalo financiero original en Whitmore Memorial Services. El número de identificación fiscal pertenecía a David. Varias transferencias antiguas habían pasado por ella antes de que la empresa quedara inactiva. Las nuevas solicitudes de reembolso estaban configuradas para usar esa misma estructura de cuenta. Después de que la llamada terminó, miré fijamente el diagrama de la transacción hasta que las palabras se volvieron borrosas. Si David había creado la empresa, quizás Eleanor había estado diciendo la verdad. Quizás Brittany había encontrado un viejo esquema y lo había reutilizado. Tal vez había alejado a Chloe de una trampa diseñada por mi hermana, solo para descubrir que mi padre había construido la primera versión. Chloe se sentó frente a mí en la otra cama del hotel. ¿El abuelo era realmente un ladrón? Eso es lo que dijo la investigación. Eso es lo que dijo la abuela. Cerré la laptop con más fuerza de lo que pretendía. Había registros, Chloe. Perdió su licencia. La gente no pierde todo porque una persona cuenta una historia. Ella se encogió y yo inmediatamente lamenté mi tono. Lo siento, dije. Nada de esto es tu culpa. Lo sé. Ella dudó. ¿Y si el abuelo no lo hizo? La pregunta golpeó la parte de mí que había pasado años sellando. Si era inocente, podría haberse quedado y luchado. Tal vez lo hizo. Tú no lo conocías. Yo tampoco, dijo. Por eso pregunto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Debajo de nosotros, los coches se movían por el estacionamiento del hotel debajo de palmeras decoradas con luces navideñas blancas. La calma exterior hizo que mi ira se sintiera fuera de lugar, pero no podía liberarla. David había enviado tarjetas de cumpleaños durante varios años después de irse. La primera la devolví sin abrir. Las otras desaparecieron antes de que yo las viera, y Eleanor dijo que finalmente había dejado de intentarlo. Cuando fui mayor, me dije que un padre que realmente se preocupara habría encontrado otra manera. Era más fácil culparlo que admitir que yo podría haber ayudado a alejarlo. Mi teléfono sonó. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla. Laura me había aconsejado que preservara las comunicaciones, así que grabé la llamada antes de responder. Finalmente decidiste hablarme, dijo Eleanor. ¿Qué es Parker Family Consulting? El silencio duró menos de un segundo, pero lo noté. La empresa de tu padre. ¿Por qué los reembolsos de Whitmore Memorial Services estaban programados para pasar por ella ayer? No tengo idea de lo que Brittany ha hecho con esas cuentas antiguas. Fue la primera vez que Eleanor puso distancia entre ella y Brittany. Las credenciales de Chloe estaban configuradas para liberar las transferencias. Entonces quizás deberías preguntarte por qué tu hija tenía acceso a registros financieros. No lo tenía hasta que alguien amplió sus permisos. Eleanor exhaló lentamente. Tú y Chloe son exactamente como él. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Cómo quién? Debe. Sospechoso, desagradecido,
siempre buscando corrupción donde no la hay. Ves robos en todas partes porque está en tu sangre. Durante años, esa frase me habría silenciado. El nombre Parker siempre había sido tratado como una mancha que yo tenía que compensar. Ahora Eleanor estaba aplicando la misma mancha a mi hija antes de que comenzara cualquier investigación. Si no pasó nada indebido, ¿por qué la caja 14 tenía que cerrarse mientras el resto de ustedes volaban a California? No entiendes de negocios. Entonces explícalo. No discutiré asuntos confidenciales de clientes con alguien que ya ha involucrado a forasteros. Pasó inmediatamente a las consecuencias. 42 empleados podrían perder sus trabajos. Las familias con funerales programados esa semana podrían ser abandonadas. Cedar Ree dependía de Whitmore Memorial Services, dijo. Mi enojo por una conversación privada ya ha causado pánico en el banco. Estás castigando a toda una ciudad porque malinterpretaste tu lugar en esta familia. El lugar de mi hija estaba sola en tu casa mientras su nombre aparecía en una liberación de reembolso. Estás siendo dramática. ¿Preparaste la caja 14, Eleanor? Eleanor no respondió. ¿Creaste la credencial temporal? Otro silencio. ¿Sabías que la cuenta de Chloe había sido reactivada? Necesitas pensar en el daño que estás causando. Nunca negó la caja, la credencial, la cuenta o la liberación. Solo describió lo que sucedería si la gente los examinaba. Terminé la llamada antes de que pudiera convertir otra amenaza en un deber que se esperaba que yo aceptara. Laura me contactó una hora después. Había localizado el registro disciplinario de la revisión de la Junta de Contabilidad de David. El informe final afirmaba que había usado sus credenciales para alterar saldos de clientes y dirigir fondos a través de Parker Family Consulting. Citaba historiales de inicio de sesión, hojas de cálculo internas y testimonios de la dirección de Whitmore. Hay un problema, dijo Laura. ¿Qué clase de problema? El informe hace referencia al anexo técnico C 7 veces, pero el anexo C falta en el archivo del caso archivado. ¿Qué se suponía que debía contener? Los registros de acceso sin procesar y el método utilizado para establecer las marcas de tiempo. Sin ese apéndice, el informe mostraba conclusiones pero no la evidencia técnica completa que la respaldaba. Laura había solicitado copias a la Junta de Contabilidad, al archivo del condado y a la aseguradora que había manejado la reclamación original. Sara encontró una primero, un examinador de seguros, Michael Thompson, había conservado un duplicado porque el dinero faltante había desencadenado una disputa de cobertura. La copia escaneada era tenue y varias páginas estaban escritas a mano, pero las fechas eran claras. Los cambios cruciales en las cuentas de Whitmore se habían registrado el 18 de febrero de 2008. Recordé esa fecha solo después de que Sara leyó el nombre del hospital. David había sido ingresado la noche anterior después de una colisión en la carretera. Sufrió una muñeca rota, costillas fracturadas y una conmoción cerebral. Los registros del hospital mostraban que permaneció en observación durante 3 días. Laura siguió leyendo, un inicio de sesión administrativo entró en el sistema después de la actividad original, ajustó el reloj del servidor y reasignó varias acciones al perfil de usuario de David. El informe no identificaba al administrador, solo que la cuenta pertenecía a la gerencia de Whitmore Memorial Services. Eleanor me había enseñado que David huyó porque la evidencia en su contra era innegable. La evidencia ahora mostraba que alguien había cambiado la hora y puesto su nombre en acciones realizadas mientras él yacía herido en una cama de hospital. Laura llegó a la última línea del apéndice y la leyó lentamente. El usuario atribuido a David Peterson era físicamente incapaz de acceder al sistema en el momento registrado. Laura confirmó la orden de conservación a la mañana siguiente. Whitmore Memorial Services, su banco y el proveedor de software fueron formalmente instruidos para no eliminar, alterar o sobreescribir registros conectados a la caja 14, la cuenta temporal de Chloe o las solicitudes de reembolso suspendidas. Solo entonces acepté regresar a Cedar Ree. Chloe y yo volamos de regreso a través de Minneapolis y nos registramos en un hotel a 20 minutos de casa. No la llevaría a casa de Eleanor y no quería que mi familia esperara en nuestra entrada mientras intentaba entender qué le había sucedido a mi padre. Nuestra casa estaba oscura cuando Laura nos encontró allí. La nieve se había acumulado en los escalones delanteros, intacta desde que nos fuimos. Chloe permaneció en la sala de estar mientras Laura me seguía arriba.
La carta de David había estado dentro de un cajón cerrado durante 6 años. Llegó después de su muerte en 2019, reenviada por el abogado que manejaba sus pocas posesiones restantes. Recordé sostener el sobre y ver su letra en el frente. Eleanor había estado conmigo esa tarde. Dijo que David probablemente había escrito otra versión de las mismas excusas que había usado toda su vida. Coloqué la carta en el cajón sin abrir. Ahora Laura estaba de pie junto a mi escritorio mientras la sacaba. Ella fotografió el sobresellado, registró la fecha y el estado, y observó cómo lo abría. Ambas entendimos que la carta podría guiarnos hacia la evidencia, pero no podía probar todas las afirmaciones simplemente porque un hombre muerto la había escrito. La primera línea estaba dirigida a mí: Olivia, no espero que creas esto, pero necesito que sepas dónde buscar si alguna vez decides preguntar qué pasó. Me senté antes de seguir leyendo. David escribió que había revisado las cuentas funerarias prepago de Whitmore Memorial Services en 2007. Al principio, las discrepancias parecían errores contables. Varios clientes supuestamente habían cancelado sus contratos, pero los reembolsos no les regresaron a ellos o a sus patrimonios. El dinero se movía a través de cuentas temporales y desaparecía en los gastos operativos. Cuando David cuestionó a Eleanor, ella le dijo que la funeraria tenía escasez de efectivo, que el negocio se había ralentizado, los reembolsos del seguro se retrasaban y la nómina se acercaba. Llamó a las transferencias préstamos temporales y le pidió que firmara una conciliación de fin de año que indicaba que cada reembolso se había emitido correctamente. Le dijo que firmar salvaría empleos. Él se negó. Según la carta, Eleanor le advirtió que una investigación pública cerraría la funeraria y destruiría el apellido de Richard. David respondió que los clientes les habían confiado dinero destinado a sus muertes, usar su dolor como línea de crédito no era una solución comercial. Semanas después, Parker Family Consulting apareció en los registros. David escribió que nunca había creado la empresa. Alguien usó una copia de sus documentos fiscales, su información profesional y una versión escaneada de su firma para registrarla. Para cuando descubrió la cuenta, las transferencias de reembolso ya pasaban por ella. Comenzó a recopilar copias de extractos y informes de acceso. La noche anterior a su accidente automovilístico, llamó a Eleanor y le dijo que tenía la intención de reportar todo. Después de que salió del hospital, los registros habían cambiado. Las páginas finales contenían fechas, ubicaciones de almacenamiento y nombres. Un examinador de seguros, Michael Thompson, había recibido copias de los registros de acceso originales. Evelyn Reed, la antigua contable de la funeraria, había visto a Eleanor sacar archivos de la oficina temporal de David. Un fiscal del condado había redactado una declaración que David nunca firmó. La carta no me pedía que lo perdonara. Describía sus intentos de verme. Escribió que fue a casa de Eleanor 2 veces después de que comenzó la investigación. La primera vez, Richard le dijo que yo no estaba en casa. La segunda vez, Eleanor lo recibió afuera y dijo que yo no quería tener nada que ver con él. Afirmó que yo lo había llamado ladrón y le había rogado que lo mantuviera alejado. Yo nunca le había dicho esas palabras. David escribió cartas, pero la mayoría fueron devueltas. Llamó a mi dormitorio universitario hasta que alguien le dijo que mi número había cambiado. Eleanor me dijo más tarde que él había dejado de intentarlo porque evitar la responsabilidad le importaba más que ser mi padre. Presioné mi palma contra mi boca mientras leía el último párrafo. No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque cada intento de contactarte fue usado como prueba de que era peligroso, inestable o intentaba manipularte. Esperaba que el tiempo hiciera la verdad más fácil de encontrar. En cambio, el tiempo solo hizo que la mentira fuera más antigua. Chloe apareció en la puerta. No preguntó qué decía la carta. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado. Durante años, le había guardado rencor a David por no luchar más duro. Ahora tenía pruebas de que lo había intentado mientras yo había ayudado a mi madre a cerrar cada puerta. Laura me recordó que el duelo podía esperar hasta que hubiéramos asegurado las ubicaciones mencionadas en la carta. Ella envió las fechas y nombres a Sara, quien los comparó con los registros ya obtenidos bajo la orden de conservación. Para esa noche, el rastro de auditoría actual estaba cada vez más claro. La cuenta de administrador de Brittany había reactivado las credenciales de Chloe y ampliado sus permisos.
Brittany también había programado el mantenimiento de la cámara y preparado el contenedor digital vinculado a la caja 14. Al principio, casi todo apuntaba hacia ella. Sarah encontró grandes saldos de tarjetas de crédito, una segunda hipoteca que Brittany no había revelado a Richard y gastos mensuales muy superiores a su salario. Hubo compras de lujo, cuotas de clubes privados y pagos de un vehículo registrado a través de una pequeña empresa que ella controlaba. Brittany había preparado la caja física, enviado las instrucciones a Chloe y monitoreado el lote fallido. Parecía que había descubierto el antiguo sistema de fraude de Eleanor y lo había revivido para cubrir sus deudas. Pero Sarah encontró dos registros que no encajaban con esa conclusión. Los formularios de reembolso dentro del lote digital habían sido generados a partir de una plantilla creada por la cuenta de administración de Eleanor. La autorización permanente del banco que permitía que los fondos de reembolso pasaran por cuentas comerciales intermedias llevaba la firma de Richard. Sarah aún no sabía cuánto entendía Richard, una autorización amplia podría haber sido firmada sin revisar cada transacción posterior. Laura me advirtió que no convirtiera la sospecha en certeza antes de que se examinaran los documentos. El papel de Eleanor era menos ambiguo, la plantilla llevaba la identificación de su cuenta, pero Brittany podría argumentar que había usado el inicio de sesión de su madre. La investigación aún estaba separando a quien creó el sistema de quien lo operó. Brittany me contactó esa noche desde un número desconocido. No cuelgues, dijo. Estoy tratando de ayudarte. ¿Preparaste la caja 14? Seguí instrucciones. ¿De quién? Ella ignoró la pregunta. Mamá controlaba las cuentas. Ella creó los formularios. Me dijo que el negocio colapsaría si no movíamos el dinero hasta la primavera. Le diste a Chloe la credencial. Nunca esperé que la acusaran de nada. Creaste evidencia de que entró al edificio, usó la cuenta y liberó el dinero. La respiración de Brittany se volvió irregular. Le dije que cerrara un lote de archivo. Estás tergiversando las palabras porque quieres que mamá sufra. Brittany habló rápidamente, pero debajo del enojo escuché miedo. Nunca preguntó si Chloe estaba a salvo, preguntó qué le había enviado a Laura, si había fotografiado la caja y si Sarah había contactado al banco. Para entonces, Brittany me parecía menos mi hermana menor mimada y más la persona que había diseñado la trampa. Después de la llamada, le pregunté a Chloe si Brittany alguna vez había hablado con ella sobre los costos de la universidad. Chloe dijo que Brittany le había preguntado cuánto dinero esperaba ahorrar antes de graduarse y si yo podía pagar la matrícula sin préstamos. En ese momento, Chloe había pensado que su tía se estaba interesando en su futuro. Antes de que pudiera decidir lo que eso significaba, Sarah nos envió por correo electrónico a Laura y a mí un diagrama de transacción preliminar. Los 27 reembolsos no estaban programados para regresar directamente a los titulares del contrato, fueron redirigidos a través de varias cuentas temporales antes de llegar a una cuenta comercial central. Sarah llamó momentos después. Necesito preguntarle sobre el nombre de la entidad receptora, dijo. Abrí el archivo adjunto. En el centro del diagrama había una empresa de la que nunca había oído hablar, Parker Family Consulting LLC. Sarah guardó silencio lo suficiente como para que yo lo leyera 2 veces. Luego preguntó, ¿David Peterson era su padre? La empresa había sido abierta con su nombre y número de identificación fiscal casi 20 años antes. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que David Peterson era la razón por la que mi familia había aprendido a desconfiar del nombre Parker. Mi madre contaba la historia tan a menudo que dejó de sonar como una acusación y se convirtió en historia familiar. David había manejado los registros financieros de Whitmore Memorial Services. El dinero desapareció de las cuentas funerarias prepago. Cuando comenzaron las preguntas, él culpó al sistema, humilló a Eleanor frente a la comunidad y se fue de Cedar Ridge en lugar de aceptar la responsabilidad. Según ella, él había elegido el orgullo sobre su hija. Yo tenía 22 años cuando la investigación se hizo pública, lo suficientemente mayor para entender palabras como malversación y mala conducta profesional, pero aún lo suficientemente joven para creer que el padre que se quedaba debía ser el honesto. Eleanor se sentó a mi lado en la mesa de la cocina y me explicó que David había destruido su propia vida. Dijo que había tratado de protegerme de lo peor. No pedí ver los registros. No lo llamé. En cambio, construí mi vida en torno a demostrar que no era como él.
Pagaba cada factura antes de su fecha de vencimiento. Evitaba pedir dinero prestado, incluso cuando habría facilitado las cosas. Guardaba recibos, conciliaba cuentas y devolvía cada favor rápidamente para que nadie pudiera decir que les debía algo. En el trabajo, me convertí en la persona de confianza con los plazos y las decisiones difíciles. En mi familia, me ofrecía pagar porque la generosidad se sentía como evidencia de inocencia. Incluso el viaje de Navidad había sido parte de ese patrón. Pensé que si trabajaba lo suficiente, planificaba con suficiente cuidado y pagaba todo yo misma, nadie podría cuestionar mi lugar en la familia. Ahora, una cuenta comercial con el nombre de mi padre se encontraba en el centro de casi $350,000 en transferencias suspendidas. Sara preguntó si sabía algo sobre Parker Family Consulting. No, dije. Nunca había oído hablar de ella. Su padre tenía un negocio de consultoría. Era contador. A veces trabajaba de forma independiente, pero no sé qué nombres usaba. Sara no me dijo qué creer. Solo dijo que la empresa había sido registrada en 2007, poco antes del escándalo financiero original en Whitmore Memorial Services. El número de identificación fiscal pertenecía a David. Varias transferencias antiguas habían pasado por ella antes de que la empresa quedara inactiva. Las nuevas solicitudes de reembolso estaban configuradas para usar esa misma estructura de cuenta. Después de que la llamada terminó, miré fijamente el diagrama de la transacción hasta que las palabras se volvieron borrosas. Si David había creado la empresa, quizás Eleanor había estado diciendo la verdad. Quizás Brittany había encontrado un viejo esquema y lo había revivido. Tal vez había alejado a Chloe de una trampa diseñada por mi hermana, solo para descubrir que mi padre había construido la primera versión. Chloe se sentó frente a mí en la otra cama del hotel. ¿El abuelo era realmente un ladrón? Eso es lo que dijo la investigación. Eso es lo que dijo la abuela. Cerré la laptop con más fuerza de lo que pretendía. Había registros, Chloe. Perdió su licencia. La gente no pierde todo porque una persona cuenta una historia. Ella se encogió y yo inmediatamente lamenté mi tono. Lo siento, dije. Nada de esto es tu culpa. Lo sé. Ella dudó. ¿Y si el abuelo no lo hizo? La pregunta golpeó la parte de mí que había pasado años sellando. Si era inocente, podría haberse quedado y luchado. Tal vez lo hizo. Tú no lo conocías. Yo tampoco, dijo. Por eso pregunto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Debajo de nosotros, los coches se movían por el estacionamiento del hotel debajo de palmeras decoradas con luces navideñas blancas. La calma exterior hizo que mi ira se sintiera fuera de lugar, pero no podía liberarla. David había enviado tarjetas de cumpleaños durante varios años después de irse. La primera la devolví sin abrir. Las otras desaparecieron antes de que yo las viera, y Eleanor dijo que finalmente había dejado de intentarlo. Cuando fui mayor, me dije que un padre que realmente se preocupara habría encontrado otra manera. Era más fácil culparlo que admitir que yo podría haber ayudado a alejarlo. Mi teléfono sonó. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla. Laura me había aconsejado que preservara las comunicaciones, así que grabé la llamada antes de responder. Finalmente decidiste hablarme, dijo Eleanor. ¿Qué es Parker Family Consulting? El silencio duró menos de un segundo, pero lo noté. La empresa de tu padre. ¿Por qué los reembolsos de Whitmore Memorial Services estaban programados para pasar por ella ayer? No tengo idea de lo que Brittany ha hecho con esas cuentas antiguas. Fue la primera vez que Eleanor puso distancia entre ella y Brittany. Las credenciales de Chloe estaban configuradas para liberar las transferencias. Entonces quizás deberías preguntarte por qué tu hija tenía acceso a registros financieros. No lo tenía hasta que alguien amplió sus permisos. Eleanor exhaló lentamente. Tú y Chloe son exactamente como él. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Cómo quién? Debe. Sospechoso, desagradecido, siempre buscando corrupción donde no la hay. Ves robos en todas partes porque está en tu sangre. Durante años, esa frase me habría silenciado.
El nombre Parker siempre había sido tratado como una mancha que yo tenía que compensar. Ahora Eleanor estaba aplicando la misma mancha a mi hija antes de que comenzara cualquier investigación. Si no pasó nada indebido, ¿por qué la caja 14 tenía que cerrarse mientras el resto de ustedes volaban a California? No entiendes de negocios. Entonces explícalo. No discutiré asuntos confidenciales de clientes con alguien que ya ha involucrado a forasteros. Pasó inmediatamente a las consecuencias. 42 empleados podrían perder sus trabajos. Las familias con funerales programados esa semana podrían ser abandonadas. Cedar Ree dependía de Whitmore Memorial Services, dijo. Mi enojo por una conversación privada ya ha causado pánico en el banco. Estás castigando a toda una ciudad porque malinterpretaste tu lugar en esta familia. El lugar de mi hija estaba sola en tu casa mientras su nombre aparecía en una liberación de reembolso. Estás siendo dramática. ¿Preparaste la caja 14, Eleanor? Eleanor no respondió. ¿Creaste la credencial temporal? Otro silencio. ¿Sabías que la cuenta de Chloe había sido reactivada? Necesitas pensar en el daño que estás causando. Nunca negó la caja, la credencial, la cuenta o la liberación. Solo describió lo que sucedería si la gente los examinaba. Terminé la llamada antes de que pudiera convertir otra amenaza en un deber que se esperaba que yo aceptara. Laura me contactó una hora después. Había localizado el registro disciplinario de la revisión de la Junta de Contabilidad de David. El informe final afirmaba que había usado sus credenciales para alterar saldos de clientes y dirigir fondos a través de Parker Family Consulting. Citaba historiales de inicio de sesión, hojas de cálculo internas y testimonios de la dirección de Whitmore. Hay un problema, dijo Laura. ¿Qué clase de problema? El informe hace referencia al anexo técnico C 7 veces, pero el anexo C falta en el archivo del caso archivado. ¿Qué se suponía que debía contener? Los registros de acceso sin procesar y el método utilizado para establecer las marcas de tiempo. Sin ese apéndice, el informe mostraba conclusiones pero no la evidencia técnica completa que la respaldaba. Laura había solicitado copias a la Junta de Contabilidad, al archivo del condado y a la aseguradora que había manejado la reclamación original. Sara encontró una primero, un examinador de seguros, Michael Thompson, había conservado un duplicado porque el dinero faltante había desencadenado una disputa de cobertura. La copia escaneada era tenue y varias páginas estaban escritas a mano, pero las fechas eran claras. Los cambios cruciales en las cuentas de Whitmore se habían registrado el 18 de febrero de 2008. Recordé esa fecha solo después de que Sara leyó el nombre del hospital. David había sido ingresado la noche anterior después de una colisión en la carretera. Sufrió una muñeca rota, costillas fracturadas y una conmoción cerebral. Los registros del hospital mostraban que permaneció en observación durante 3 días. Laura siguió leyendo, un inicio de sesión administrativo entró en el sistema después de la actividad original, ajustó el reloj del servidor y reasignó varias acciones al perfil de usuario de David. El informe no identificaba al administrador, solo que la cuenta pertenecía a la gerencia de Whitmore Memorial Services. Eleanor me había enseñado que David huyó porque la evidencia en su contra era innegable. La evidencia ahora mostraba que alguien había cambiado la hora y puesto su nombre en acciones realizadas mientras él yacía herido en una cama de hospital. Laura llegó a la última línea del apéndice y la leyó lentamente. El usuario atribuido a David Peterson era físicamente incapaz de acceder al sistema en el momento registrado. Laura confirmó la orden de conservación a la mañana siguiente. Whitmore Memorial Services, su banco y el proveedor de software fueron formalmente instruidos para no eliminar, alterar o sobreescribir registros conectados a la caja 14, la cuenta temporal de Chloe o las solicitudes de reembolso suspendidas. Solo entonces acepté regresar a Cedar Ree. Chloe y yo volamos de regreso a través de Minneapolis y nos registramos en un hotel a 20 minutos de casa. No la llevaría a casa de Eleanor y no quería que mi familia esperara en nuestra entrada mientras intentaba entender qué le había sucedido a mi padre. Nuestra casa estaba oscura cuando Laura nos encontró allí. La nieve se había acumulado en los escalones delanteros, intacta desde que nos fuimos. Chloe permaneció en la sala de estar mientras Laura me seguía arriba. La carta de David había estado dentro de un cajón cerrado durante 6 años.
Llegó después de su muerte en 2019, reenviada por el abogado que manejaba sus pocas posesiones restantes. Recordé sostener el sobre y ver su letra en el frente. Eleanor había estado conmigo esa tarde. Dijo que David probablemente había escrito otra versión de las mismas excusas que había usado toda su vida. Coloqué la carta en el cajón sin abrir. Ahora Laura estaba de pie junto a mi escritorio mientras la sacaba. Ella fotografió el sobresellado, registró la fecha y el estado, y observó cómo lo abría. Ambas entendimos que la carta podría guiarnos hacia la evidencia, pero no podía probar todas las afirmaciones simplemente porque un hombre muerto la había escrito. La primera línea estaba dirigida a mí: Olivia, no espero que creas esto, pero necesito que sepas dónde buscar si alguna vez decides preguntar qué pasó. Me senté antes de seguir leyendo. David escribió que había revisado las cuentas funerarias prepago de Whitmore Memorial Services en 2007. Al principio, las discrepancias parecían errores contables. Varios clientes supuestamente habían cancelado sus contratos, pero los reembolsos no les regresaron a ellos o a sus patrimonios. El dinero se movía a través de cuentas temporales y desaparecía en los gastos operativos. Cuando David cuestionó a Eleanor, ella le dijo que la funeraria tenía escasez de efectivo, que el negocio se había ralentizado, los reembolsos del seguro se retrasaban y la nómina se acercaba. Llamó a las transferencias préstamos temporales y le pidió que firmara una conciliación de fin de año que indicaba que cada reembolso se había emitido correctamente. Le dijo que firmar salvaría empleos. Él se negó. Según la carta, Eleanor le advirtió que una investigación pública cerraría la funeraria y destruiría el apellido de Richard. David respondió que los clientes les habían confiado dinero destinado a sus muertes, usar su dolor como línea de crédito no era una solución comercial. Semanas después, Parker Family Consulting apareció en los registros. David escribió que nunca había creado la empresa. Alguien usó una copia de sus documentos fiscales, su información profesional y una versión escaneada de su firma para registrarla. Para cuando descubrió la cuenta, las transferencias de reembolso ya pasaban por ella. Comenzó a recopilar copias de extractos y informes de acceso. La noche anterior a su accidente automovilístico, llamó a Eleanor y le dijo que tenía la intención de reportar todo. Después de que salió del hospital, los registros habían cambiado. Las páginas finales contenían fechas, ubicaciones de almacenamiento y nombres. Un examinador de seguros, Michael Thompson, había recibido copias de los registros de acceso originales. Evelyn Reed, la antigua contable de la funeraria, había visto a Eleanor sacar archivos de la oficina temporal de David. Un fiscal del condado había redactado una declaración que David nunca firmó. La carta no me pedía que lo perdonara. Describía sus intentos de verme. Escribió que fue a casa de Eleanor 2 veces después de que comenzó la investigación. La primera vez, Richard le dijo que yo no estaba en casa. La segunda vez, Eleanor lo recibió afuera y dijo que yo no quería tener nada que ver con él. Afirmó que yo lo había llamado ladrón y le había rogado que lo mantuviera alejado. Yo nunca le había dicho esas palabras. David escribió cartas, pero la mayoría fueron devueltas. Llamó a mi dormitorio universitario hasta que alguien le dijo que mi número había cambiado. Eleanor me dijo más tarde que él había dejado de intentarlo porque evitar la responsabilidad le importaba más que ser mi padre. Presioné mi palma contra mi boca mientras leía el último párrafo. No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque cada intento de contactarte fue usado como prueba de que era peligroso, inestable o intentaba manipularte. Esperaba que el tiempo hiciera la verdad más fácil de encontrar. En cambio, el tiempo solo hizo que la mentira fuera más antigua. Chloe apareció en la puerta. No preguntó qué decía la carta. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado. Durante años, le había guardado rencor a David por no luchar más duro. Ahora tenía pruebas de que lo había intentado mientras yo había ayudado a mi madre a cerrar cada puerta. Laura me recordó que el duelo podía esperar hasta que hubiéramos asegurado las ubicaciones mencionadas en la carta. Ella envió las fechas y nombres a Sara, quien los comparó con los registros ya obtenidos bajo la orden de conservación. Para esa noche, el rastro de auditoría actual estaba cada vez más claro. La cuenta de administrador de Brittany había reactivado las credenciales de Chloe y ampliado sus permisos.
Brittany también había programado el mantenimiento de la cámara y preparado el contenedor digital vinculado a la caja 14. Al principio, casi todo apuntaba hacia ella. Sarah encontró grandes saldos de tarjetas de crédito, una segunda hipoteca que Brittany no había revelado a Richard y gastos mensuales muy superiores a su salario. Hubo compras de lujo, cuotas de clubes privados y pagos de un vehículo registrado a través de una pequeña empresa que ella controlaba. Brittany había preparado la caja física, enviado las instrucciones a Chloe y monitoreado el lote fallido. Parecía que había descubierto el antiguo sistema de fraude de Eleanor y lo había revivido para cubrir sus deudas. Pero Sarah encontró dos registros que no encajaban con esa conclusión. Los formularios de reembolso dentro del lote digital habían sido generados a partir de una plantilla creada por la cuenta de administración de Eleanor. La autorización permanente del banco que permitía que los fondos de reembolso pasaran por cuentas comerciales intermedias llevaba la firma de Richard. Sarah aún no sabía cuánto entendía Richard, una autorización amplia podría haber sido firmada sin revisar cada transacción posterior. Laura me advirtió que no convirtiera la sospecha en certeza antes de que se examinaran los documentos. El papel de Eleanor era menos ambiguo, la plantilla llevaba la identificación de su cuenta, pero Brittany podría argumentar que había usado el inicio de sesión de su madre. La investigación aún estaba separando a quien creó el sistema de quien lo operó. Brittany me contactó esa noche desde un número desconocido. No cuelgues, dijo. Estoy tratando de ayudarte. ¿Preparaste la caja 14? Seguí instrucciones. ¿De quién? Ella ignoró la pregunta. Mamá controlaba las cuentas. Ella creó los formularios. Me dijo que el negocio colapsaría si no movíamos el dinero hasta la primavera. Le diste a Chloe la credencial. Nunca esperé que la acusaran de nada. Creaste evidencia de que entró al edificio, usó la cuenta y liberó el dinero. La respiración de Brittany se volvió irregular. Puedo devolver el dinero. No es tu dinero para devolver. Venderé el coche. Refinanciaré mi casa. Haré lo que sea necesario. Pero tienes que dejar de decir que Chloe fue el objetivo. Eso es exactamente lo que pasó. Si haces esa acusación oficial, lo tratarán como fraude de identidad que involucra a un menor. Mamá irá a prisión y la funeraria estará acabada. Brittany ofreció un trato, les diría a los investigadores que Eleanor diseñó el sistema de reembolso. Devolvería lo que pudiera y proporcionaría contraseñas. A cambio, yo retiraría mi declaración de que Chloe había sido deliberadamente posicionada como la persona responsable. ¿Quieres que te proteja dejando a mi hija expuesta? Nadie está culpando a Chloe ahora porque me la llevé. Brittany insistió en que todo podía manejarse en privado. Le pedí que pusiera la oferta por escrito a través de su abogado. Ella se negó. Le dije que no cambiaría el nombre de Chloe por otro arreglo familiar que nadie podía probar que existiera. Brittany comenzó a llorar, pero el sonido rápidamente se convirtió en enojo. ¿Crees que eres la primera persona a la que mamá ha acorralado así? Dejé de hablar. Brittany bajó la voz. Mamá hizo esto antes. ¿De qué estás hablando? Pregúntale qué pasó la noche que tu padre intentó llevarte. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Volví a llamar, pero el número ya no aceptaba llamadas entrantes. 10 minutos después, llegó un mensaje de voz del teléfono habitual de Brittany. Su voz era más tranquila, como si lo hubiera grabado en un lugar donde Eleanor no pudiera oírla. Tu padre no se fue porque robó. Se fue porque mamá se aseguró de que nadie le creyera. El mensaje de voz de Brittany no me lo contó todo, pero cambió la pregunta que me había estado haciendo. Ya no me preguntaba si mi madre había protegido a la persona que incriminó a David. Empecé a preguntarme cuánto de la incriminación había diseñado ella misma. Laura me advirtió que no confrontara a Eleanor todavía. La auditoría actual todavía estaba separando documentos de suposiciones, y la confesión asustada de Brittany no podía reemplazar la evidencia. En cambio, Laura arregló que me reuniera con Evelyn Reed, la antigua contable que David había nombrado en su carta. Evelyn tenía 72 años y vivía en un pequeño apartamento encima de una farmacia en el límite de Cedar. Eligió un comedor tranquilo para nuestra reunión y llegó llevando una carpeta de lona que parecía más vieja que Chloe. Sus manos temblaron cuando me vio,
pero su voz se mantuvo firme. Tienes los ojos de tu padre, dijo. Eso hizo más difícil ver lo que le hicieron. Evelyn había trabajado en Whitmore Memorial Services durante 17 años. Recordó a David notando que los fondos funerarios prepago estaban saliendo de las cuentas de los clientes sin cheques coincidentes para los clientes o sus patrimonios. Al principio, asumió que la oficina los había contabilizado incorrectamente. Cuando rastreó el dinero a través de cuentas temporales, comenzó a pedirle a Eleanor los formularios de cancelación originales. Tu madre les dijo al personal que estaba desesperado, dijo Evelyn. Dijo que tenía deudas de juego y estaba tratando de cubrirlas acusando a la funeraria. ¿Alguien vio alguna vez evidencia de esas deudas? Evelyn negó con la cabeza. No, pero Eleanor lo repetía hasta que la gente recordaba haberlo oído, como si hubieran visto pruebas. Richard sabía que David había planteado preocupaciones, pero se negó a desafiar a Eleanor públicamente. Le dijo a Evelyn que una investigación podría suspender la licencia de la funeraria, cancelar los servicios programados y costar a docenas de empleados sus trabajos. Dijo que el silencio era la opción responsable hasta que la familia pudiera resolver el asunto en privado. El asunto nunca se resolvió. Fue puesto a nombre de David. Evelyn también recordó la noche que Brittany había mencionado. Después de salir del hospital, David fue a la casa de Whitmore con copias de los registros de la cuenta y pidió llevarme a un lugar seguro mientras él desafiaba las acusaciones. Eleanor solicitó una orden de emergencia esa misma noche, alegando que sus crímenes financieros y su comportamiento errático lo convertían en un peligro para mí. Las acusaciones aún no estaban probadas, pero la orden le impidió llevarme hasta que se pudiera celebrar una audiencia. Para cuando llegó la audiencia, los registros de acceso alterados habían sido presentados. David había perdido su licencia, su credibilidad y su oportunidad de convencer a un juez de que Eleanor me estaba usando para silenciarlo. Recordé las tarjetas de cumpleaños que había devuelto y las llamadas que me negué a tomar. David había estado tratando de contactarme desde dentro de una historia que Eleanor ya me había enseñado a creer. No podía reparar los años que había perdido, pero podía evitar que la misma historia se tragara a Chloe. Sarah se reunió con Laura y conmigo más tarde esa tarde y expuso el esquema actual en una secuencia lo suficientemente simple como para que ninguna de nosotras pudiera confundir su propósito. Brittany había reactivado la cuenta de Chloe y ampliado sus permisos. El perfil de administrador de Eleanor había generado 27 formularios de cancelación falsos. Las copias físicas se colocaron dentro de la caja 14, ya dispuestas para escanear. La tarea asignada a Chloe era el paso visible final: entraría a la funeraria con la credencial temporal, escanearía los formularios y seleccionaría finalizar lote de archivo. Ese comando adjuntaría los documentos a 27 contratos prepago y liberaría solicitudes de reembolso que ya habían sido preparadas en el sistema. La cámara de la sala de registros estaba programada para estar fuera de línea, ninguna otra credencial de empleado debía entrar a esa planta. El registro de auditoría mostraría el nombre de usuario de Chloe importando los formularios, mientras que el sistema de acceso mostraría su credencial dentro del edificio en el momento exacto en que se producía la liberación del reembolso. El dinero no se habría movido porque ella entendía lo que estaba haciendo, dijo Sarah. Se habría movido porque alguien construyó un proceso en el que un comando de archivo ordinario activaba un trabajo ya completado detrás de la pantalla. Chloe se sentó a mi lado durante la explicación. Entonces dirían que yo creé los formularios. Habrían tenido evidencia diseñada para sugerirlo, respondió Laura. Por eso importaba preservar los mensajes y mantenerte fuera del edificio. Sarah también había encontrado el motivo que pretendían atribuir a Chloe. Durante el verano, Chloe le había preguntado a Brittany si Whitmore Memorial Services ofrecía asistencia universitaria a los empleados temporales. También le había permitido a Brittany revisar un ensayo de beca que describía lo preocupada que estaba por la matrícula y lo mucho que yo había trabajado para mantenernos. Brittany todavía tenía una copia de ese ensayo y su correo electrónico de la empresa. Mi hija miró fijamente la mesa. Ella me dijo que el ensayo me hacía sonar responsable. Ella estaba recopilando una razón, dije. La expresión de Chloe se tensó. Todos le creerán. Ella dirige la funeraria. Yo solo soy la chica que tenía la contraseña. También eres la chica que nunca entró al edificio, nunca abrió la caja y nunca tocó la cuenta. Esa mañana, le dije, su plan requería tu silencio.
Ya no les debes eso. Los 27 contratos de la caja 14 eran solo el grupo más reciente. A medida que los examinadores compararon la antigua actividad de reembolso con los registros bancarios, encontraron al menos 31 familias afectadas durante varios años. Algunos involucraban a personas que ya habían fallecido, otros pertenecían a clientes que aún estaban vivos y creían que sus funerales estaban completamente pagados. Una pareja había pasado 12 años haciendo pagos mensuales para que sus hijos no heredaran gastos de entierro, su cuenta ahora contenía menos de una cuarta parte de lo que habían depositado. La investigación ya no trataba solo de lo que mi familia había intentado hacerle a Chloe, se trataba de personas que habían confiado en el nombre Whitmore durante las decisiones más vulnerables de sus vidas. Eleanor respondió publicando su propia versión. Primero, su publicación en redes sociales me describió como una hija distanciada que canceló un viaje familiar de Navidad sin previo aviso, sacó a una menor de Minnesota y compartió información comercial confidencial debido a un desacuerdo privado. Afirmó que Chloe había accedido a registros restringidos y la llamó una adolescente emocionalmente inestable que está siendo alentada a tomar represalias contra sus parientes. No mencionó la credencial temporal, la cuenta reactivada o los 27 reembolsos suspendidos. La publicación se difundió por Cedar Ridge en cuestión de horas. Algunas personas defendieron a Eleanor porque Whitmore Memorial Services había enterrado a sus padres y abuelos. Varios empleados escribieron que tenían miedo de perder sus trabajos. Otros preguntaron por qué una funeraria cerrada necesitaba a una adolescente trabajando sola en Nochebuena. Chloe leyó solo unos pocos comentarios antes de dejar su teléfono. Me hizo sonar peligrosa. Quería responder a cada acusación, pero Laura me detuvo. No se podía permitir que la ira pública dictara la evidencia. Ella emitió una breve declaración en nuestro nombre confirmando que Chloe no había entrado en Whitmore Memorial Services el 24 de diciembre, no había accedido a su sistema esa mañana y estaba cooperando a través de un abogado con las autoridades correspondientes. No ofrecimos más argumentos públicos. Por primera vez, no le rogué a mi madre que me entendiera ni le expliqué por qué había tomado la decisión responsable. Dejé que los registros le respondieran. Esa tarde, Sara llamó con un último descubrimiento. El banco había recuperado la descripción interna adjunta a la transferencia que el lote 14 debía activar. Las palabras se habían ingresado antes de que Chloe recibiera la credencial. La nota decía S. Parker Education Advance. No solo se habían preparado para atribuir el robo al nombre de mi hija, sino que habían preparado la razón por la que todos debían creer que ella lo hizo. Las palabras S. Parker Education Advance eliminaron la última posibilidad de que Chloe simplemente hubiera sido puesta en la posición equivocada por descuido. Alguien había escrito su motivo antes de que ella entrara al edificio, antes de que usara la contraseña temporal y antes de que se moviera un solo dólar. Habían preparado no solo la evidencia en su contra, sino también la historia que se suponía que la gente debía contar sobre por qué lo había hecho. Laura organizó la reunión en su oficina 2 días después. Se negó a la solicitud de Eleanor de reunirse en privado en la casa Whitmore, donde cada conversación podría convertirse en una disputa familiar. La sala de conferencias de Laura tenía una mesa larga, un sistema de grabación y ventanas con vistas a un estacionamiento congelado. Sarah Jenkins asistió con otro representante de la División de Cumplimiento del Estado. Eleanor, Brittany y Richard llegaron cada uno con su asesor legal. Chloe no vino. No la haría sentarse frente a las personas que se habían preparado para poner un robo a su nombre. Ella se quedó en el hotel con una de las asistentes de Laura y sabía que yo le diría solo lo que necesitaba escuchar. Eleanor entró vistiendo el traje azul marino oscuro que usaba para almuerzos de caridad y funerales difíciles. Parecía cansada pero serena. Richard mantuvo la vista en la mesa. Brittany me miró como si yo hubiera creado personalmente cada documento que los investigadores habían recuperado. Antes de que alguien comenzara formalmente, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La frase sonó diferente en esa sala. En Nochebuena, había sido un grito sobre boletos cancelados, ahora era una acusación hecha mientras los abogados se sentaban junto a pruebas que mostraban lo que habían planeado para mi hija. Me llevé a Chloe de un edificio donde pretendían poner casi $350,000 a su nombre, dije. Eso es lo que hice. El abogado de Brittany le tocó el brazo, pero ella se apartó.
Has destruido la funeraria antes de que alguien pruebe que se robó dinero. Sara la corrigió sin levantar la voz, los fondos fueron suspendidos antes de su liberación. La investigación se refiere a la preparación e intento de procesamiento de solicitudes de reembolso fraudulentas, así como a transacciones anteriores. Laura colocó 4 documentos frente a mí. Habíamos acordado que solo haría preguntas respaldadas por registros ya recopilados. No especularía, amenazaría ni le daría a Eleanor otra oportunidad de fingir que esto era una venganza emocional. Miré a Brittany primero. ¿Por qué la credencial de Chloe era válida solo del 24 al 26 de diciembre? Brittany miró a su abogado. Estaba completando un trabajo temporal de fin de año. ¿Por qué su cuenta de archivo fue actualizada para permitirle finalizar un lote vinculado a reembolsos? No entendía todos los permisos del software. Fuiste la administradora que los seleccionó. Mi madre me dijo que acceso era necesario. Eleanor no se volvió hacia Brittany, pero los músculos de su mandíbula se tensaron. Pasé al siguiente documento. ¿Por qué la cámara fuera de la sala de registros inferior estaba programada para mantenimiento durante el periodo exacto en que se le dijo a Chloe que entrara? Brittany se cruzó de brazos. La cámara estaba funcionando mal. La compañía de servicios no encontró ninguna solicitud de reparación. La configuración de mantenimiento se ingresó desde su cuenta la noche anterior al viaje. La confianza de Brittany flaqueó. Mamá dijo que las cámaras debían estar fuera de línea mientras se escaneaban archivos de clientes antiguos. Esta vez Eleanor la miró. Coloqué la nota de la transacción sobre la mesa. Porque la transferencia decía, S. Parker Education Advance. El rostro de Brittany perdió color. Nunca escribí eso. Los registros del sistema muestran que se ingresó antes de que Chloe recibiera su credencial, dije. No lo escribí. Brittany se volvió hacia Eleanor. Ella preparó las plantillas de reembolso. Ella me dijo que las etiquetas harían que las cuentas internas fueran más fáciles de conciliar. El abogado de Eleanor pidió un receso. Eleanor se negó. No hay razón para dramatizar decisiones comerciales ordinarias, dijo. Whitmore Memorial Services experimentó una escasez temporal de efectivo, los pagos de seguros se retrasaron, los costos operativos aumentaron y la nómina aún tenía que pagarse. Sara preguntó, ¿está reconociendo que los fondos de clientes prepago fueron redirigidos a gastos comerciales? Estoy diciendo que el dinero se movió temporalmente para proteger a la institución responsable de atender a esos clientes. Los contratos no autorizaban esas transferencias. Los contratos no emplean a 42 personas. Eleanor se volvió hacia mí como si Sara y los abogados ya no importaran. Si la funeraria cierra, 42 empleados pierden sus ingresos. Las familias con servicios ya programados no tendrán dónde ir. Los cuerpos no pueden ponerse en espera mientras los reguladores debaten el papeleo. El argumento me resultaba familiar porque lo había usado contra David, cada dólar robado se convertía en un trabajo salvado. Cada documento falso se convertía en un acto de responsabilidad. Cualquiera que objetara no defendía a los clientes, sino que ponía en peligro a la comunidad. No tomaste prestado el dinero, dije. Lo tomaste de personas que confiaron en ti mientras planeaban sus muertes. Luego te preparaste para hacer que una joven de 17 años pareciera responsable. Nadie tenía la intención de dañar a Chloe. Creaste un motivo financiero utilizando sus planes universitarios. Esa descripción era una etiqueta contable. Activaste su credencial, expandiste su cuenta, deshabilitaste la cámara y la convertiste en la única persona programada para entrar al edificio. Ella solo tenía que seguir las instrucciones, dijo Eleanor, como si la obediencia hubiera protegido a Chloe, como si mi hija hubiera podido hacer clic en el botón, liberar el dinero y marcharse ilesa porque no había entendido la maquinaria detrás de ello. Habría sido interrogada, dije. Su nombre habría aparecido en el registro de auditoría. Su credencial la habría colocado en el edificio. Su ensayo de beca habría sido usado para decir que necesitaba dinero. El sistema se habría corregido antes de que algo se volviera serio. Entonces, ¿por qué el resto de ustedes necesitaban estar en California? La mirada de Eleanor se endureció. El viaje fue planeado hace meses. El viaje que yo planifiqué y pagué.
Eso no te convierte en una experta en las obligaciones de un negocio familiar. Miré a la mujer que había pasado toda mi vida decidiendo qué cargas pertenecían a un Parker y qué protecciones pertenecían a un Whitmore. ¿Por qué Chloe? Eleanor no respondió de inmediato. Brittany se removió en su silla. Richard miró sus manos. Volví a preguntar, si esto era solo una transferencia temporal para proteger a los empleados, ¿por qué alguien necesitaba cargar con la culpa? ¿Por qué tenía que ser mi hija? El dolor desapareció del rostro de Eleanor. Sus hombros se enderezaron y la suavidad controlada dejó su voz. Alguien tenía que cargarla. Nadie en la habitación se movió. Eleanor me miró directamente. Mejor un Parker que un Whitmore. Había imaginado que si mi madre alguna vez admitía lo que creía, lloraría, gritaría o preguntaría cómo podía decir tal cosa sobre su nieta. En cambio, algo dentro de mí se quedó inmóvil. Ya no necesitaba persuadirla de que Chloe era digna de protección. Eleanor entendía que Chloe era inocente, la había elegido por esa razón. Brittany se volvió lentamente hacia nuestra madre. Por primera vez vi miedo en su expresión que no tenía que ver con la prisión o el dinero. Había pasado su vida creyendo que ser una Whitmore la hacía segura, ahora estaba sentada junto a una mujer que acababa de admitir que la seguridad dependía de tener siempre a alguien más disponible para sacrificar. Sarah cerró la carpeta frente a ella. Basado en los registros de transacciones, los permisos de cuenta alterados, los intentos de liberación y los riesgos para los titulares de contratos existentes. El Estado está emitiendo una suspensión temporal inmediata de la autoridad de Whitmore Memorial Services para administrar fondos funerarios prepago. El abogado de Eleanor objetó, pero Sarah continuó, todas las transferencias pendientes permanecerán congeladas. Un custodio independiente tomará el control de los registros de clientes y verificará los contratos activos. La funeraria solo podrá continuar con servicios limitados bajo supervisión externa mientras la investigación avigue. Richard finalmente habló. No sabía que nada de esto estaba pasando. Me volví hacia él. Tu firma autorizó las cuentas intermediarias. Eleanor manejaba las finanzas. Firmé lo que me puso delante. Dijiste lo mismo cuando David planteó sus preocupaciones en 2008. Sus ojos se encontraron con los míos. Te quedaste a su lado mientras ella lo llamaba ladrón, continué. Firmaste los papeles que lo mantuvieron alejado de mí. Protegiste el nombre Whitmore porque saber menos te hacía sentir menos responsable. Nunca alteré sus registros. Pero sabías que algo andaba mal. Richard miró a Eleanor. Ella le hizo la más mínima sacudida de cabeza. Él lo notó, y cualquier lealtad que lo había mantenido en silencio durante 18 años finalmente se rompió. Pidió a su abogado permiso para buscar algo en su coche. El abogado insistió en acompañarlo. Regresaron con una carpeta de cuero marrón. Richard la colocó sobre la mesa, pero mantuvo una mano sobre ella. Esto ha estado en la caja fuerte de nuestra casa desde 2008. Dentro había un borrador de acuerdo ofrecido a David después de que se hubieran presentado los registros alterados. Eleanor había propuesto pagarle lo suficiente para que se fuera de Cedar Ridge y rehiciera su vida en otro lugar. A cambio, él aceptaría la responsabilidad por los fondos faltantes, renunciaría a cualquier reclamación contra Whitmore Memorial Services y aceptaría no contactarme sin su permiso. David nunca lo había firmado. Al margen, junto a la cantidad del pago, había una nota escrita con la letra de Eleanor, necesario para proteger el nombre Whitmore. Richard empujó el documento hacia mí. Tu madre sabía que David era inocente antes de que él se fuera del pueblo. La carpeta de Richard no puso fin al caso, puso fin a la capacidad de la familia de fingir que no había caso. La investigación continuó durante el invierno, la primavera y la mayor parte del verano. Cada pocas semanas, llegaba otro documento a través de la oficina de Laura, registros de cuentas, hallazgos de auditoría, avisos de licencias, declaraciones juradas y cartas de abogados que alguna vez se habían referido al dinero faltante como una disputa contable interna. La verdad tardó meses porque había estado oculta durante años. La auditoría final de Sarah separó cuidadosamente las responsabilidades. Eleanor había diseñado el sistema de reembolso, mantenido las cuentas intermediarias y decidido que contratos prepago podían ser vaciados sin llamar la atención inmediata.
Ella había creado las plantillas utilizadas en la caja 14 y preservado el mismo método que una vez había puesto el robo bajo el nombre de David Peterson. Brittany había llevado a cabo el intento actual, reactivó la cuenta de Chloe, amplió sus permisos, preparó los archivos físicos, programó el corte de la cámara e ingresó la nota falsa de educación. Los investigadores también encontraron que parte del dinero tomado en años anteriores había cubierto las deudas personales y los gastos de lujo de Brittany. Richard no había creado el sistema. Pero su afirmación de ignorancia no sobrevivió a los registros, había firmado amplias autorizaciones bancarias, ignorado informes irregulares, ayudado a suprimir las acusaciones de David y guardado el acuerdo sin firmar en su caja fuerte durante 18 años. Había protegido el nombre Whitmore negándose a hacer preguntas cuyas respuestas podrían costarle el negocio. David fue finalmente absuelto mediante pruebas que se apoyaban mutuamente desde varias direcciones. El apéndice técnico que faltaba demostró que su cuenta había sido manipulada mientras estaba hospitalizado. El testimonio de Evelyn confirmó que había impugnado las transferencias antes de ser acusado. El borrador de acuerdo demostró que Eleanor sabía que era inocente. Los registros bancarios históricos rastrearon el dinero lejos de él y hacia cuentas controladas por Whitmore Memorial Services. La Junta de Contabilidad del Estado enmendó su antiguo hallazgo disciplinario. El aviso llegó en un sobreliso dirigido al patrimonio de David Peterson. Declaraba que la conclusión en su contra se había basado en registros técnicos alterados y testimonio materialmente falso. Su historial profesional fue corregido y el hallazgo de mala conducta fue retirado. Había estado muerto durante 6 años. Me senté a la mesa de mi cocina con el aviso frente a mí y traté de decidir qué significaba la justicia cuando la persona que la necesitaba ya no podía leer su propio nombre sin la palabra ladrón al lado. Sentí alivio, pena y vergüenza en igual medida. Nada de eso trajo de vuelta las llamadas que había rechazado o las cartas que había devuelto. Chloe colocó su mano sobre la mía. Él habría querido que lo supieras. Asentí, pero no pude responder. Whitmore Memorial Services no cerró de la noche a la mañana. Sara me había advertido que un cierre repentino dañaría a los mismos clientes que la investigación pretendía proteger. Se designó un grupo independiente de servicios funerarios para gestionar los casos activos, preservar los contratos y transferir las cuentas prepago a una custodia protegida. Los funerales programados continuaron, las familias no se vieron obligadas a trasladar a sus seres queridos en medio de los arreglos. Muchos empleados conservaron sus trabajos bajo el operador temporal, aunque la familia Whitmore perdió toda autoridad de gestión. Esto me importó más de lo que esperaba. Durante las primeras semanas, Eleanor había utilizado a los empleados como escudos, dijo que exponer el fraude destruiría 42 vidas. La toma de control independiente demostró que los trabajadores y el nombre Whitmore no eran lo mismo. El negocio podía servir a la comunidad sin permitir que mi madre controlara el dinero. El proceso de restitución fue más lento, los bienes comerciales, la casa del lago de la familia y parte del patrimonio neto de Eleanor y Richard se pusieron bajo supervisión judicial. Los fondos se utilizaron para crear un fondo de reembolso para los clientes cuyas cuentas funerarias prepago habían sido reducidas o vaciadas. Conocí a varias de esas familias a través de la coordinadora de víctimas, Emily. Una mujer llamada Emily había pagado el funeral de su madre en cuotas mensuales porque nunca quiso que sus hijos enfrentaran la deuda que ella había cargado después de la muerte de su padre. Un maestro jubilado, el señor Johnson, creía que su propio entierro había sido financiado por completo. La auditoría mostró que más de la mitad de su cuenta había sido transferida años antes. A ninguno de ellos le importaba el viaje de Navidad de mi familia, les importaba que una funeraria respetada hubiera utilizado su miedo a convertirse en una carga como fuente de efectivo. Escucharlos cambió la forma en que entendí lo que había sucedido. Eleanor se había preparado para sacrificar a Chloe, pero Chloe no fue la primera persona vulnerable que había utilizado. Todo el sistema dependía de que los clientes estuvieran demasiado afligidos, demasiado mayores o demasiado confiados para examinar cada transacción. Cuando di mi declaración formal, no me centré en las habitaciones de hotel o los vuelos cancelados. Expliqué cómo los adultos habían tomado actos ordinarios de confianza y los habían convertido en evidencia contra una niña. Chloe había aceptado un trabajo de verano, compartido un ensayo de beca y seguido instrucciones de sus parientes. Eleanor y Brittany habían convertido cada una de esas cosas en una credencial, un motivo financiero y un rastro de auditoría. También hablé sobre la reputación. Cedar Ree creía en la familia Whitmore porque habían enterrado a generaciones de sus residentes.
Ese respeto hacía que la gente fuera menos propensa a cuestionarlos, no más merecedora de una confianza incuestionable. Antes de que avanzaran los procedimientos penales, el abogado de Eleanor se acercó a Laura con una propuesta privada. Eleanor emitiría una disculpa pública por excluir a Chloe del viaje. Financiaría la educación universitaria de Chloe en su totalidad y establecería un fideicomiso adicional para estudios de posgrado. A cambio, yo describiría la caja 14 como un malentendido causado por controles internos deficientes en lugar de un intento deliberado de implicar a mi hija. La oferta incluía más dinero del que había ahorrado en toda mi vida. Durante unos minutos, entendí por qué Eleanor creía que podría funcionar. El dinero siempre había sido el lenguaje que usaba cuando el amor, la responsabilidad o la verdad se volvían inconvenientes. La rechacé. No pedí matrícula, un fideicomiso o una disculpa privada. A través de Laura, exigí que cada registro oficial declarara claramente que Chloe no había creado, subido o autorizado las solicitudes fraudulentas. Requería avisos escritos a su escuela, a las organizaciones de becas que habían recibido las acusaciones de Eleanor y a cada agencia que había revisado su nombre durante la investigación. También exigí que ninguna fotografía, grabación, declaración o imagen de Chloe se usara en ninguna disculpa pública o intento de reconstruir la reputación de Whitmore. Eleanor quería un vídeo en el que se disculpara junto a su nieta, su abogado dijo que mostraría curación y reduciría la hostilidad pública. Chloe se negó. No me voy a parar junto a ella para que la gente le diga que parece perdonada, dijo. Ella puede disculparse sin usarme de nuevo. Esa fue la frontera más clara que mi hija había establecido. No levantó la voz ni me preguntó si era aceptable. Simplemente decidió. Brittany finalmente accedió a cooperar. Proporcionó contraseñas, identificó cuentas antiguas y admitió haber creado la credencial de Chloe y haber cambiado sus permisos de acceso. Su cooperación podría reducir su sentencia, pero no la borró. Admitió haber creado la credencial, alterado los permisos de Chloe, deshabilitado la cámara e ingresado la nota de educación. El juez dejó claro que seguir las instrucciones de un padre no excusaba el diseño de pruebas contra un menor. Richard perdió la funeraria, su licencia profesional y la mayor parte de la propiedad vinculada al negocio. El tribunal no trató su negativa a entender como inocencia, había firmado autorizaciones, ocultado el acuerdo ofrecido a David y pasado años beneficiándose de preguntas que decidió no hacer. El operador independiente finalmente compró la parte de servicios de Whitmore Memorial Services. El nombre Whitmore se quitó del edificio, pero a los empleados que habían hecho un trabajo honesto se les ofrecieron puestos en la nueva compañía. El fondo de restitución comenzó a emitir pagos a las familias afectadas por etapas. No pudo restaurar la confianza que habían perdido, pero devolvió dinero que nunca había pertenecido a mi familia. Una semana después de que el registro profesional de David fuera corregido formalmente, fui a su tumba. Llevé el aviso enmendado de la Junta de Contabilidad y la carta que finalmente había abierto. Su lápida era sencilla, sin mención de la carrera o reputación que había perdido. La nieve se había posado dentro de las letras talladas de su nombre. No le dije que había sido un padre perfecto, no sabía lo suficiente como para convertirlo en uno. Había estado enojado en algunas de sus cartas, y hubo años en que la vergüenza y la derrota lo habían hecho retirarse. Limpiar su nombre no convirtió cada ausencia en culpa de Eleanor, pero admití que había creído a las personas que lo dañaron porque su versión me permitía sentirme segura. Había confundido al padre que permanecía físicamente cerca con el padre que decía la verdad. Leí en voz alta una frase de su última carta: espero que no pases tu vida demostrando que mereces amor de personas que se benefician de hacerte dudar de ello. El viento sopló entre los árboles desnudos. No hubo respuesta, pero ya no la necesitaba para saber lo que tenía que dejar de cargar. Chloe se graduó de la escuela secundaria en junio. Su nombre fue limpiado en cada registro oficial relacionado con la investigación y las organizaciones de becas que habían recibido las acusaciones de Eleanor recibieron correcciones escritas. Solicitó la universidad sin ocultar el trabajo de verano ni convertir el fraude en el centro de su solicitud. No decidió convertirse en abogada, auditora o investigadora por lo que sucedió. Eligió el diseño ambiental, una materia que amaba antes de que existiera la caja 14. Me sentí aliviada de que el crimen de mi familia no eligiera su futuro. En la graduación, Chloe llevó el mismo suéter rojo debajo de su toga que había empacado para las fotos de Navidad.
Esta vez lo eligió porque le gustaba, no porque esperara la aprobación de Eleanor. La siguiente Navidad, hicimos un viaje más pequeño a un pueblo tranquilo a lo largo de la costa de California. No hubo una lujosa furgoneta privada del aeropuerto ni un horario impreso. Laura se unió a nosotros durante 2 días y algunos amigos se encontraron con nosotros para cenar, pero la mayor parte de la semana nos perteneció a Chloe y a mí. Desayunábamos cuando teníamos hambre, caminábamos junto al agua y cambiábamos de planes sin que nadie tratara la flexibilidad como un fracaso. Nadie preguntó quién había pagado lo suficiente para merecer un asiento. Nadie nos organizó por apellido. En nuestra última mañana, Chloe apoyó su teléfono en una barandilla y puso el temporizador. Nos paramos juntas mientras el horizonte se iluminaba lentamente detrás de nosotras. La fotografía era imperfecta, el viento me despeinó el cabello y Chloe se reía antes de que la cámara terminara de contar. Fue la primera fotografía familiar que conservé sin mirar el espacio vacío donde debería haber estado alguien más. Permanecimos junto al agua después de que el sol comenzó a salir. Chloe metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y me miró. ¿Alguna vez te arrepientes de haber cancelado ese viaje?, preguntó. Pensé en el dinero que había perdido, la madre con la que ya no hablaba, la hermana que había elegido el nombre Whitmore sobre mi hija y el padre cuya verdad me llegó demasiado tarde. Me arrepiento de haber pasado tantos años creyendo que tenía que comprar un lugar para nosotras en su mesa, dije. Me arrepiento de haberte enseñado, sin querer, que ser útil era el precio de pertenecer. Chloe miró hacia el sol. Pero no te arrepientes de esa mañana. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. No. Nunca me arrepentiré de haberme despertado y llevarte conmigo. Un año antes, habíamos cruzado un camino oscuro antes del amanecer porque la gente de dentro había decidido que mi hija era la persona más fácil de dejar atrás. Ahora la luz se extendía sobre el agua y ninguna de nosotras esperaba permiso para llamar a lo que teníamos una familia. La verdadera familia nunca fue la gente que compartía el apellido de mi madre cuando les beneficiaba. Era la chica a mi lado al amanecer y la promesa que finalmente cumplí, nadie la dejaría atrás de nuevo.